El cáncer de hígado primario es el sexto tipo de cáncer en incidencia y el cuarto en mortalidad a nivel mundial. Este tipo de cáncer engloba diversas patologías, de las que el carcinoma hepatocelular representa el 75-80% de los casos. El manejo clínico del carcinoma hepatocelular presenta limitaciones relacionadas con la dificultad en el diagnóstico temprano y con la eficacia de las terapias aprobadas. Por este motivo, la caracterización de las alteraciones moleculares subyacentes al desarrollo y progresión tumoral es esencial. En este sentido, el proceso de splicing del ARN mensajero, responsable de la eliminación de intrones del pre-ARN mensajero y la unión de los exones para dar lugar al ARN mensajero maduro, se encuentra desregulado en un amplio número de tipos tumorales, dando lugar a la aparición de variantes de splicing alternativo con capacidad oncogénica, que favorecen el desarrollo tumoral. A pesar de que se ha descrito en profundidad la implicación de muchas de estas variantes en cáncer, la desregulación de la maquinaria potencialmente responsable de su aparición, la maquinaria de splicing, es menos conocida. Por este motivo, en este trabajo se caracterizó por proteómica cuantitativa la desregulación de la maquinaria de splicing, spliceosomas y factores de splicing en tejidos de una cohorte de pacientes de carcinoma hepatocelular bien caracterizada. Mediante su ATMS se caracterizó el proteoma nuclear de tejido de una cohorte de pacientes de carcinoma hepatocelular y los resultados obtenidos se corroboraron en 2 cohortes propias de ARN mensajero y en 6 cohortes in silico de ARN mensajero y proteína, ambas de carcinoma hepatocelular. El efecto funcional, proliferación, formación de colonias y tumorosferas del silenciamiento mediante signas específicos de SNRPD1 y LSM2 se estudió entre líneas celulares derivadas de cáncer de hígado, concretamente EPG2, EP3B y SNU387. El análisis proteómico cuantitativo no dirigido permitió identificar 2.106 proteínas en las fracciones nucleares de los tejidos hepáticos analizados, de las cuales 93 estaban implicadas en el proceso de splicing. De ellas, 31 se encontraban diferencialmente expresadas entre el tejido tumoral y el tejido no tumoral adyacente, utilizado como control. Estas alteraciones fueron consistentes en otras cohortes de pacientes de carcinoma hepatocelular propias y disponibles en repositorios públicos, tanto a nivel de ARN mensajero como a nivel de proteína, confirmando así la desregulación de estos componentes en carcinoma hepatocelular. Además, la mayor parte de las proteínas desreguladas pudieron relacionarse con características clínicas asociadas a una mayor agresividad tumoral, como el diámetro tumoral o la capacidad de microinvasión. La sobreexpresión de algunas de ellas, como CSTF3, DDX1, LSM2 y SNRPD1, se relacionó también con una menor supervivencia y o una mayor recurrencia en los pacientes de carcinoma hepatocelular, en la cohorte proteómica propia o en la cohorte Li de TCGA. De las proteínas con mayor potencial clínico por su relación con características de agresividad, se cogieron 2 de ellas, LSM2 y SNRPD1, para estudiar el efecto de la manipulación de su expresión génica in vitro. LSM2 y SNRPD1 son proteínas estructurales que forman parte, respectivamente, de las ribonucleoproteínas pequeñas nucleares U6 y U1, 2, 4 y 5, centrales en el proceso de splicing. El silenciamiento de SNRPD1 y el SM2 con un signo específico de cada gen se validó a nivel de ARN mensajero en las 3 líneas celulares empleadas. El silenciamiento de SNRPD1 redujo significativamente la proliferación celular en la línea EP3B a las 48 y 72 horas de silenciamiento, una tendencia que se mantuvo en la línea celular EPG2, la menos agresiva de las empleadas. Además, el silenciamiento de SNRPD1 y el SM2 redujo en más del 80% la capacidad de formar colonias en EP3B y la formación de tumorosferas en EPG2, EP3B y SNU387, confirmando la implicación de estas 2 proteínas estructurales de la maquinaria de splicing en la de diferenciación celular. Por lo tanto, los resultados de este trabajo apuntan a una amplia desregulación de la maquinaria de splicing en carcinoma hepatocelular, asociada a la agresividad tumoral y, por lo tanto, potencialmente útil como diana terapéutica de esta patología. De hecho, el silenciamiento de 2 proteínas estructurales de esta maquinaria, SNRPD1 y LSM2, en líneas celulares derivadas de cáncer de hígado, ha confirmado su implicación funcional en las principales características tumorales. Hola, mi nombre es Azahara y voy a explicar brevemente mi póster titulado Modulación del metabolismo lineal por la vía mTOR en ratas. En primer lugar, y a modo de introducción, cabe destacar que la vía de señalización celular Molecular Target of Rapamycin, mTOR en adelante, desempeña un papel fundamental en la señalización de nutrientes,
y puede activarse por niveles elevados de fósforo. El fósforo es un mineral de gran importancia en el desarrollo y progresión de la enfermedad renal y su concentración está regulada principalmente por el factor de crecimiento fibroblástico 23, FGF23 en adelante, junto con la vitamina D y la hormona paratiroidea, PTH en adelante. La vía mTOR también se puede modular usando fármacos inhibidores de mTOR, como la rapamicina. Por tanto, el objetivo de este estudio fue estudiar el efecto de rapamicina sobre el metabolismo mineral en ratas con función renal intacta y disminuida. Para ello, hemos cuantificado las concentraciones de fósforo plasmático y urinario, calcio, FGF23 y PTH. Si pasamos al apartado de material en este estudio se incluyeron 64 ratas, divididas en 8 grupos en función de la ingesta de fósforo, 0,6 de fósforo o control y 1,2 de fósforo o alto fósforo. El grado de funcionalidad renal, función renal intacta o nefrectomizada 5/6 y el tratamiento con rapamicina. Se obtuvieron muestras de sangre y orina que se usaron para mediciones de fósforo y calcio plasmático y fósforo urinario mediante espectrofotometría y FGF23 y PTH en plasma mediante ELISA. Pasamos ahora a los resultados. Los resultados obtenidos se representan mediante gráficas de barras. De izquierda a derecha se representan fósforo y calcio plasmático, fósforo urinario, ratio fósforo urinario, fósforo ingerido y a la derecha en vertical mediciones de FGF23 y PTH. Así, la primera gráfica representa el fósforo plasmático. Podemos observar un aumento significativo del fósforo plasmático en el grupo de alto fósforo tratado con rapamicina respecto al grupo con alto fósforo sin rapamicina. Además, se observa una disminución significativa en el grupo de ratas nefrectomizadas y tratadas con rapamicina frente al grupo de ratas nefrectomizadas sin rapamicina. En la segunda gráfica se representa el calcio plasmático y cabe destacar un aumento significativo del calcio solo en el grupo de ratas nefrectomizadas con dieta alta en fósforo y tratamiento con rapamicina frente al grupo de ratas nefrectomizadas con alto fósforo. En cuanto a la concentración de fósforo urinario, cabe destacar un incremento en todas las ratas con dieta alta en fósforo. Si pasamos al ratio fósforo-orina-fósforo ingerido, este aumentó tras el tratamiento con rapamicina en rata con función renal normal, tanto en las alimentadas con dieta normal como con dieta alta en fósforo. Sin embargo, observamos que el tratamiento con rapamicina no incrementó la excreción urinaria de fósforo en ratas nefrectomizadas con dieta normal ni con dieta alta en fósforo. Por último, la dos gráfica de la derecha representa las mediciones de FGF23 y PTH. Todos los grupos de ratas nefrectomizadas mostraron concentraciones más altas de ambas hormonas respecto al grupo con función renal normal. Sin embargo, no se observan diferencias significativas entre las ratas tratadas con rapamicina y las que recibieron placebo. Para finalizar, obtuvimos las siguientes conclusiones de este estudio. Primera, se observó un efecto fosfatúrico de rapamicina en ratas con función renal normal alimentadas tanto con dietas con fósforo normal como con alto contenido en fósforo. En ratas con función renal disminuida, el tratamiento con rapamicina no incrementó la fosfaturia. Tercera, el efecto fosfatúrico de rapamicina fue independiente de cambios en FGF23 y PTH. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Miguel Ruiz Cruz, mis directores de tesis son los profesores Manuel Tena Semper y Juan Roa Rivas, y voy a presentarles este videoposte titulado Cambios en el perfil de minas circulantes en niños obesos con o sin síndrome metabólico. Como introducción, la obesidad está alcanzando dimensiones epidémicas y representa uno de los mayores problemas de la sanidad actual, y en este sentido, uno de los datos más preocupantes es que la tendencia al alza en la prevalencia de la obesidad se ha trasladado también a la población pediátrica, lo cual ha sido relacionado con un adelanto de la edad de inicio de la pubertad. Esto, a su vez, se ha asociado con un mayor riesgo de padecer en la etapa adulta distintas enfermedades, entre las que se incluyen obesidad mórbida, enfermedades musculoesqueléticas, patologías cardiovasculares, cáncer y muerte prematura. Sin embargo, no todos los niños obesos sufren complicaciones metabólicas, como por ejemplo la resistencia a insulina, la hipertensión o la dislipemia, lo que ha llevado a acuñar el término de obeso metabólicamente sano para diferenciarlo del paciente obeso que sí sufre estas complicaciones metabólicas, el cual sería el obeso metabólicamente enfermo.
Mientras que los criterios para el diagnóstico del síndrome metabólico en la población adulta están bien definidos, basándose fundamentalmente en parámetros como la presencia de resistencia a insulina o el índice de cintura-cadera, lo cierto es que no existe un consenso claro en el caso de la población pediátrica. En este sentido, se necesitan nuevos biomarcadores que permitan el diagnóstico de niños con síndrome metabólico. En este contexto, los MIRNAs circulantes son pequeñas secuencias de ARN de 22 nucleótidos que son secretados activamente por los tejidos a la circulación y que han sido propuestos como excelentes candidatos para aplicaciones diagnósticas debido a su alta estabilidad en el torrente sanguíneo. En base a esto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el perfil de MIRNAs circulantes como nuevos biomarcadores no invasivos en condiciones de obesidad y síndrome metabólico en la población infantil. Para ello, llevamos a cabo un estudio a expresión de gran escala de MIRNAs realizando un array a partir de muestras de plasma procedentes de 16 niñas controles, 15 niñas obesas metabólicamente sanas y 22 niñas obesas metabólicamente enfermas. Cabe destacar que para la selección de estas muestras escogimos los fenotipos más extremos, es decir, las niñas controles más sanas, las obesas más sanas y las obesas con un mayor número de alteraciones metabólicas. En este sentido, los estudios de validación posteriores mediante PCR cuantitativa se realizarán en un mayor número de muestras, lo que permitirá validar estos resultados teniendo en consideración los fenotipos más intermedios. Por ejemplo, en niñas obesas que solo presenten resistencia a insulina, pero no hipertensión o lipidemia. Respecto a los resultados, la comparación del perfil de expresión de MIRNAs circulantes entre los grupos control, obesas sanas y obesas enfermas mostró cambios significativos en varios MIRNAs. Pudimos identificar 5 MIRNAs que permitían segregar los individuos obesos de los individuos normopeso y 3 MIRNAs que cambiaban en las niñas obesas en presencia de síndrome metabólico. Cabe destacar que los gráficos que se representan en esta diapositiva son volcanoplots. Este tipo de gráficos se utiliza habitualmente para representar los cambios en estudios de expresión a gran escala. Consistirían en la representación de las veces de cambio en el eje X y de la significación estadística en el eje Y, siendo cada uno de los puntos que se representa un microRN. De esta forma, mientras más hacia los extremos izquierda o derecha se encuentre un MIRNA, mayor va a ser las veces de cambio que este MIRNA posee, y mientras más alto se sitúe en el eje Y sería mayor la significación estadística. Por ello mostramos los volcanoplots para representar las comparaciones entre los grupos control y obesas metabólicamente sanas, control y obesas metabólicamente enfermas y obesas metabólicamente sanas respecto a obesas metabólicamente enfermas. Posteriormente, los estudios de validación por PCR cuantitativa confirmaron estas diferencias obtenidas en el análisis de expresión a gran escala entre las niñas control y obesas, con la excepción del MIRNA 363-3P, cuya expresión no registró cambios entre grupos. Sin embargo, no se confirmaron los cambios en presencia del síndrome metabólico. No obstante, los análisis de correlación mostraron relaciones significativas de varios MIRNAs con distintas variables de importancia en la fisiopatología de la obesidad y el síndrome metabólico en la población infantil. Como conclusión, la comparación del perfil de MIRNAs circulantes en presencia de obesidad y o síndrome metabólico en la población infantil nos ha permitido identificar varios MIRNAs desregulados, los cuales han sido confirmados mediante PCR cuantitativa. Estos MIRNAs muestran correlaciones significativas con variables clínicas relevantes en la fisiopatología de estas enfermedades. No obstante, aunque estos datos sugieren la validez de los MIRNAs identificados como biomarcadores potenciales de obesidad y o síndrome metabólico, estos resultados están siendo actualmente confirmados en una cohorte independiente con un mayor número de pacientes. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario acerca de este póster y gracias por su atención. Buenos días, me llamo Irene Agulló y voy a presentar el trabajo titulado Evaluación de anticuerpos monoclonales para la detección de micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis por inmunohistoquímica. La tuberculosis es una enfermedad zoonótica de distribución mundial producida por bacterias pertenecientes al complejo Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad, de curso crónico y multihospedador, se caracteriza por la presencia de granulomas tuberculosos en distintos órganos, compuestos principalmente por macrófagos, macrófagos epitelioides, células gigantes tipo Langhans y linfocitos, que pueden estar rodeados por una cápsula de tejido conectivo y presentar necrosis y o calcificación a nivel central. Entre las técnicas de diagnóstico patológico destacan la evaluación histopatológica de dichos granulomas
y la tinción de Cien-Nelsen para bacterias alcoholácido resistentes. No obstante, aunque estas metodologías permiten realizar un diagnóstico presuntivo de la enfermedad, presentan una limitada especificidad y limitada sensibilidad en el caso del Cien-Nelsen. En este contexto, destaca la técnica de inmunohistoquímica, que puede ser utilizada para el diagnóstico de diversas enfermedades infecciosas. Sin embargo, actualmente no existen anticuerpos comerciales para la detección de micobacterias tuberculosas por inmunohistoquímica. Debido a esto, el objetivo de este estudio fue llevar a cabo la puesta a punto de distintos anticuerpos monoclonales frente a proteínas del complejo Mycobacterium tuberculosis para la detección de micobacterias tuberculosas en tejidos por inmunohistoquímica. Para ello, se evaluaron nódulos linfáticos mediastínicos con lesiones granulomatosas procedentes de 10 cabras positivas a tuberculosis por intradermotuberculización y cultivo microbiológico, así como el intestino e hígado de 20 animales libres de tuberculosis, pero con presencia de lesiones granulomatosas. El estudio inmunohistoquímico se realizó siguiendo el método avidina-biotina peroxidasa. Como anticuerpos primarios se utilizaron 8 anticuerpos monoclonales frente a distintas proteínas inmunógenas presentes en el complejo Mycobacterium tuberculosis, que, previamente, habían sido utilizadas para el diagnóstico serológico, las cuales se sometieron a distintos métodos de desenmascaramiento antigénico que vienen reflejados en la tabla 1. Como control positivo, utilizamos un antiguo anticuerpo comercial anti-BCG, actualmente descatalogado, y como controles negativos se utilizaron anticuerpos frente a isotipo. Así pues, tras la realización de la técnica, se observó que el antiguo anticuerpo comercial mostró positividad en macrófagos epitelioides y células gigantes en granulomas de animales con tuberculosis, como puede verse reflejado en la imagen 1. Sin embargo, tras la puesta a punto de los distintos anticuerpos monoclonales, 6 fueron descartados, ya que 4 de ellos mostraron ausencia de positividad, mientras que los 2 restantes presentaron una intensa y generalizada tinción de fondo, lo que impedía diferenciar una reacción específica de los anticuerpos, tal y como se aprecia en la imagen 2. Por otro lado, los anticuerpos monoclonales SIM377-18 y 26B mostraron una inmunotinción clara en nódulos linfáticos mediastínicos de las cabras tuberculosas, caracterizada por un marcaje granular e intenso en los centros necróticos de algunos granulomas y un marcaje difuso e intenso en fibras de tejido conectivo de la cápsula de granulomas en estado avanzado de maduración, como puede observarse en la imagen 3, en el 100% de los individuos tuberculosos analizados. No obstante, a diferencia de lo descrito en el control positivo, esta tinción no fue detectada en macrófagos epitelioides ni células gigantes, células dianas de las micobacterias. Por otro lado, cabe resaltar que se observó una tinción inespecífica generalizada del tejido conectivo perivascular, de cápsula y septos de los nódulos linfáticos de cabras positivas a tuberculosis. En los animales libres de tuberculosis también se apreció esta inespecificidad, observándose tinción de las fibras de tejido conectivo de las cápsulas de los granulomas no tuberculosos y del parénquima tisular, tal y como queda reflejado en la imagen 4. Por tanto, los resultados obtenidos en este estudio evidencian que ninguno de estos anticuerpos monoclonales evaluados pueden ser recomendados como sustitutos del anticuerpo pluriclonal anti-BCG para el diagnóstico inmunopatológico de la tuberculosis. Futuros estudios son necesarios para la obtención de nuevos anticuerpos monoclonales o policlonales específicos frente a micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis para el diagnóstico de la tuberculosis por inmunohistoquímica. Por último, me gustaría agradecer a la Universidad de Córdoba y la Junta de Andalucía por la financiación para el proyecto y al Ministerio de Universidades por mi contrato FPU. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias al Comité Científico por aceptarnos el póster titulado Estudio Clínico Entomopatológico sobre la caída del toro de Lidia. Es una continuación del trabajo fin de grado
dirigido por mi tutor de tesis, el doctor Aniceto Méndez, realizado en el Departamento de Anatomía y Patología Comparada. El origen de la caída del toro de Lidia en la plaza ha sido motivo de numerosas hipótesis y teorías desde hace muchos años, entre las que podemos clasificar diferentes causas predisponentes y causas desencadenantes, como las causas físicas, alimentarias, parasitarias, patológicas, circulatorias, metabólicas. Como aficionados y sobre todo como veterinarios, es un tema que nos preocupa y por ello nos proponemos abordarlo. Nosotros nos hemos centrado en una patología que es la osteocondrosis. La osteocondrosis es un fallo de la osificación endocondral que produce cojera e incluso caída en el toro de Lidia. Está presente en otras especies como en el porcino, en el equino, en perros, incluso en humanos. Y el tratamiento es fundamentalmente quirúrgico. Para realizar este estudio hemos tomado muestras de la articulación carpometacarpiana de los toros lidiados en la plaza de diferentes edades, añojos, herales, utreros, cuatreños y cinqueños, de diferentes ganaderías, tanto españolas como portuguesas. Una vez que el animal se lidia en la plaza, bien en el desollado de la plaza o en el matadero, cogemos las articulaciones de los toros y ya en el departamento de anatomía y anatomía patología comparada procedemos al corte de la zona de interés de la articulación, para posteriormente fijarla en formol, 24-48 horas. Las lesiones se clasificaron en leves, moderadas y severas. Una vez que ya estaban fijadas, se descalcifican para poder cortarlas en el microtomo. Además, también se hizo estudios de minerales por EDAX y estudios radiológicos de las articulaciones. En cuanto a los resultados, comentar que de los 9 añojos, el 67% tenían osteocondrosis y manifestaron clínica de caída. De los 3 cerales, el 62% tenían osteocondrosis, pero solamente 4 de ellos presentaron caída. De los 12 utreros estudiados, el 75% presentaron lesión de osteocondrosis en las extremidades anteriores y 7 de estos se cayeron. Y de los 29 toros estudiados, el 73% presentaron lesión de osteocondrosis y 15 de estos animales presentaron cojera y o caída en la plaza. Las lesiones de osteocondrosis fueron en su gran mayoría severas, aunque también leves y moderadas. La evaluamos tanto macroscópicamente, midiendo el área de la superficie articular, como microscópicamente con diferentes extinciones. Hematoxilina dosina, tricrómico de Manson para descartar fibrinógeno y plata metanamina para descartar presencia de algún tipo de fibras nerviosas que pudiera producirle dolor y cojera al animal. Del análisis de minerales en los huesos, los resultados fueron normales, por lo que podemos decir que no tienen relación con las caídas. Pero la radiografía sí muestra perfectamente la lesión de osteocondrosis, que podría ser útil para un diagnóstico previo a la hora de seleccionar animales, como podemos ver en la imagen. Finalmente, del estudio podemos indicar que no estamos de acuerdo con Mármol del Puerto, que indica que una de las causas de la caída es la presencia del peto, pues los añojos y los herales no van al caballo. Tampoco estaríamos de acuerdo con Delgado, que lo achaca a influencias medicamentosas o alteraciones metabólicas como indica Requena, pues los hígados estudiados eran aparentemente normales. Sin embargo, sí estamos de acuerdo con el profesor Rodero, que indica que hay un gen caedizo, factor genético, pues existe relación entre la caída de los animales y las líneas genéticas de la ganadería. También tenemos que decir que estamos de acuerdo con Dávila y con Méndez, quienes indican que la osteocondrosis es una patología muy a tener en cuenta en los bovinos de lidia, ya que hay una alta correlación entre la presencia de osteocondrosis y la caída de animales en la plaza. Por último, paso a leer las conclusiones. Primera, hemos comprobado que los animales lidiados en los festejos taurinos tienen lesiones articulares de osteocondrosis leve, moderada y severa, ocupando entre un 10 y un 20% de la superficie articular de las extremidades anteriores, y entre el 60 y 75% que se presenta en todas las edades y está relacionada con la heredabilidad, patología que parece ser la causa de caída del toro en la plaza, dificultando el desarrollo de la lidia y plasticidad del arte del toreo. Segunda, del estudio estadístico transversal comparativo se deduce que la probabilidad de que los toros que sí tienen lesiones se caigan con un intervalo de confianza del 95% resulta entre 1,24 hasta 4,74 veces más probable que si no las presentaran. Y de todos los toros que se han caído, el 60% se han caído exclusivamente por tener lesiones. Y el porcentaje restante se han caído por otras causas que seguiremos estudiando. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador del 10º Congreso Científico de Investigación de Información de la UCO por aceptar la defensa de mi trabajo en forma de videopóster. Hola,
Mi nombre es Álvaro Torrecilla y actualmente me encuentro desarrollando mi tesis doctoral en el grupo GCIE del Instituto de Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. El trabajo que voy a presentar a continuación se titula Explorando el papel de la interacción a nivel central entre los genes asociados al síndrome de Prader-Willi, MAGEL2 y NECDIN y sus potenciales microRNAs predictivos en el desarrollo puberal en condiciones de malnutrición y sobrealimentación. A continuación voy a contextualizar nuestro trabajo. Investigaciones recientes sugieren que alteraciones hipotalámicas inducidas por la pérdida de expresión de MAGEL2 y NECDIN, dos genes localizados en la región cromosómica crítica del síndrome de Prader-Willi, podrían contribuir a los trastornos puberares asociados a esta patología. Sin embargo, los elementos reguladores que serían capaces de modular estos genes y contribuir a estas alteraciones aún siguen siendo desconocidos. En este trabajo pretendemos explorar qué elementos podrían regular a dichos genes y nuestra hipótesis es que los microRN, abreviados como miRN, pequeñas moléculas de ARN no codificantes que regulan la expresión génica y participan en la coordinación de funciones biológicas complejas, como el metabolismo y la reproducción, podrían ser unos excelentes candidatos para la regulación de MAGEL2 y NECDIN en el contexto de la pubertad. Para ello, en primer lugar, decidimos explorar los microRNs potencialmente reguladores de la expresión de MAGEL2 y NECDIN, con la ayuda de la herramienta de predicción de sitios de unión para microRNA, denominada TargetScan. Entre los microRNs predictivos obtenidos, seleccionamos los que se muestran en la tabla de la figura superior, que son 1096-5P y 1030B-5P, como microRNs predictivos candidatos de reguladores para la expresión de MAGEL2, y 1217 y 1200B-3P como posibles candidatos reguladores de NECDIN. Esta selección se realizó teniendo como criterio el valor de predicción obtenido por la herramienta predictiva, la conservación de sitio de unión entre especies y o su documentada expresión en el hipotálamo de roedores. Para ilustrar el mecanismo de acción de los microRN, he representado en la parte derecha de la figura superior dicho mecanismo, que implica la unión de estas pequeñas moléculas de ácido nucleico a la región seminal del ARN mensajero diana, lo que se traduce frecuentemente en una represión posttranscripcional de sus genes diana, que tiene como resultado la degradación del ARN mensajero. Una vez definidos los potenciales microRNA reguladores de MAGEL2 y NECDIN, decidimos evaluar los perfiles de expresión hipotalámica de ambos genes durante el desarrollo postnatal en rata hembra, con el fin de conocer su comportamiento en un contexto fisiológico. Como se puede observar en las figuras centrales, tanto MAGEL2 como NECDIN mostraron un papel semejante de expresión hipotalámica, con niveles de ARN mensajero relativamente constantes en los periodos infantil, pene de 7, juvenil, pene de 14, prepuberal, pene de 25 y peripuberal, pene de 31, así como una caída significativa en la etapa adulta. Finalmente, decidimos explorar los perfiles de expresión hipotalámica de estos mismos genes y de sus respectivos microRNA reguladores predictivos, 1030B5P y 1200P3P, en un contexto fisiopatológico que implica alteraciones en la edad de llegada a la pubertad, como sucede en el síndrome de Prader-Willi. Para ello, utilizamos un modelo de sobrealimentación temprana en rata hembra, que se asocia a trastornos en la edad de llegada a la pubertad, concretamente pubertad precoz. Como se puede observar en las figuras inferiores, las ratas hembras sobrealimentadas, OB, mostraron una mayor masa corporal y un mayor porcentaje de apertura vaginal, índice externo de llegada a la pubertad, que la rata hembra normonutrida, NN, en el día postnatal 31. Curiosamente, este fenotipo de pubertad precoz inducida por obesidad se asocia a un nivel reducido de expresión hipotalámica del ARN mensajero de MAGEL2 y NECDIN, en comparación con el animal mononutrido, sugiriendo su posible contribución a este trastorno. Y lo que es más importante desde el punto de vista objetivo de nuestro trabajo, los niveles de expresión hipotalámica de 1030B5P y 1200B3P, reguladores potenciales de la expresión de MAGEL2 y NECDIN, respectivamente, se tradujeron en cambio acordes con su posible poder regulador sobre la expresión de estos genes. En concreto, tanto 1030B5P como 1200B3P mostraron una tendencia al aumento de su expresión en ratas hembras obesas con pubertad precoz, que presentaban niveles de MAGEL2 y NECDIN reducidos. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión de estos resultados? De forma global, estos datos sugerirían que 1030B5P y 1200B3P pueden ser reguladores potenciales de la expresión hipotalámica de MAGEL2 y NECDIN, respectivamente, en ratas hembras obesas con pubertad precoz, y por lo tanto, contribuye a la pubertad precoz inducida por obesidad. No obstante, estudios adicionales son necesarios para afianzar estas observaciones y conocer su posible papel fisiológico en el control metabólico de la pubertad. Por último, no quiero olvidar finalizar esta presentación sin agradecer la financiación proporcionada a través del programa Ramón y Cajal 2019-027938 del Ministerio de Ciencia e Innovación. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas a todos, mi nombre es Rafael Calleja y presentamos con este vídeo póster la introducción de un programa de cirugía robótica en cáncer de recto, análisis del proceso de aprendizaje según curva Kusum y posterior comparativa del abordaje robótico frente al laparoscópico. La cirugía mínimamente invasiva en el cáncer de recto se ha convertido prácticamente en el abordaje estándar en los últimos años por sus claros beneficios para el paciente y sus resultados oncológicos,
desde que apareció el robot Da Vinci, pues ha aumentado de forma exponencial el abordaje de este tipo de tumor mediante cirugía robótica. Los estudios muestran que la cirugía robótica ofrece resultados a corto plazo y en términos oncológicos similares a la cirugía laparoscópica, con incluso menores tasas de conversión a cirugía abierta. Sin embargo, a pesar de que hay varios estudios que describen que los resultados a corto plazo, hay datos limitados en tanto en cuanto cuáles son el número de casos que necesita un cirujano colorectal para realizar esta cirugía robótica y considerar que se encuentra capacitado para realizarla. Esta capacitación se realiza a menudo analizando la curva de aprendizaje del cirujano. La curva de aprendizaje la podemos definir como el número de casos que de media un cirujano debe realizar para adquirir la competencia en esta cirugía. Los estudios al respecto son limitados y entonces en nuestro estudio pretendemos evaluar la curva de aprendizaje en cirugía robótica de nuestro centro, analizar los resultados que son obtenidos durante y tras la curva de aprendizaje y compararlos con los resultados que se obtuvieron mediante el abordaje laparoscópico en nuestro centro. Esta evaluación de la curva se realizó mediante una curva QSUM. Para ello, se analizaron todos los casos intervenidos de cáncer de recto mediante abordaje robótico desde que se inició el programa de cirugía robótica hasta la actualidad. Se realizó un descriptivo de las variables y posteriormente se hizo una curva de aprendizaje mediante metodología QSUM basándonos en el tiempo quirúrgico de la consola robótica en cada una de las intervenciones y se compararon los datos que se obtuvieron entre ambas fases. Una segunda parte del estudio se llevó a cabo un estudio observacional retrospectivo que se compararon los pacientes que se intervinieron de cáncer de recto mediante abordaje laparoscópico versus pacientes intervenidos mediante abordaje robótico una vez superada la curva de aprendizaje. Todos los pacientes que se incluyeron fueron intervenidos por los dos mismos cirujanos y se compararon las características basales de ambos grupos, así como los resultados quirúrgicos y oncológicos. En cuanto a los resultados, se analizaron un total de 157 pacientes. Para la cirugía robótica, los dos mismos cirujanos fueron los que llevaron a cabo todos los procedimientos. La curva QSUM, que se muestra en la figura 1, se puede ver cómo se ven dos fases bien diferenciadas. Primero una fase de aprendizaje que comprende los 60 primeros casos y luego una fase de competencia que correspondería a los 97 casos restantes. Ambas fases fueron comparables en cuanto a sus características basales los pacientes. En la comparación de ambas fases se constató un descenso en el tiempo de la consola, estadísticamente significativo, a favor de la fase de competencia. No hubo diferencia ni en el número de ganglios aislados, ni en la excisión completa del mesorrecto, ni en la distancia del margen de resección. Tampoco lo hubo ni en la tasa de complicaciones, ni en la tasa de reintervención. La mediana de estancia hospitalaria fue de 6 días, en ambas fases, sin diferencia estadísticamente significativa. Hubo 2 casos de conversión a cirugía abierta, 1 en cada fase. Cuando posteriormente comparamos abordaje robótico con abordaje laparoscópico, ambos grupos fueron comparables respecto a sus características basales, a excepción de la neoadyuvancia, que hubo un mayor porcentaje de pacientes que la recibieron en el abordaje robótico, probablemente por el perfil de tumores que se trata en este grupo. Sí se objetivaron diferencias significativas en el número de ganglios obtenidos, sobre todo a favor del abordaje laparoscópico, probablemente secundario a que los pacientes que se sometieron a un abordaje robótico tenían un mayor número de neoadyuvancia. Las complicaciones, como sangrado, absceso, dehiscencia de anastomosis, fueron menores en el grupo del abordaje robótico. No hubo diferencia estadísticamente significativa ni en el tiempo operatorio total ni en la estancia hospitalaria y por tanto podemos concluir que en nuestra serie la curva de aprendizaje de nuestro centro en cirugía robótica rectal finalizó a los 60 casos, que la fase de aprendizaje puede ser llevada a cabo, como se puede ver, con seguridad, de forma eficiente y con unos resultados aceptables en términos oncológicos de morbimortalidad y estancia hospitalaria. Y tras una adecuada curva de aprendizaje, tanto el abordaje robótico como el abordaje laparoscópico presentan resultados oncológicos y postoperatorios similares, si bien es cierto que en nuestra opinión el abordaje robótico presenta ventaja en la disección pélvica para el cirujano por su visión inmersiva y maniobrabilidad.
Hola, buenos días. Me llamo Gerardo Alfonso Pérez y les voy a presentar mi trabajo que se titula Detección de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob usando inteligencia artificial. La motivación de este trabajo se basa en mi campo de investigación, que es las enfermedades neurodegenerativas y más concretamente en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial usando metilación del ADN como input en enfermedades neurodegenerativas. En este caso utilizamos la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad relativamente rara, pero que es mortal y que no tiene tratamiento hasta el día de hoy, pero es una enfermedad que está recibiendo bastante investigación. Y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob tiene también la complejidad de que los síntomas pueden asemejarla a otras enfermedades, con lo cual el diagnóstico clínico no es siempre fácil, con lo cual tener biomarcadores que se pueden obtener rápida y fácilmente es una técnica, es un área de investigación bastante interesante. Lo que hicimos nosotros es utilizar datos del GeoDatabase de unos 60 pacientes con Creutzfeldt-Jakob y en esta base de datos de los pacientes se obtuvieron los datos de metilación para aproximadamente 400.000 CpG por paciente. El problema es que los datos son tantísimos que se requieren técnicas de análisis bastante complejas, como por ejemplo las técnicas de inteligencia artificial. Nosotros usamos aquí las redes neuronales y la base de datos tenía 60 individuos. Los dividimos entre una base de datos de entrenamiento y una de test. La base de datos de test es más grande de lo normal, la división. Utilizamos el 35% de los datos, generalmente se utiliza solo un 15%, y la idea de utilizar una proporción tan grande para el testeo es simplemente para intentar maximizar la posibilidad de que la red neuronal generalice bien. En la sección de resultados se puede ver la matriz de confusión. Los resultados son buenos por ahora. La clasificación es correcta en un 77% de los casos cuando se utiliza la base de datos de testeo y en un 86, casi un 87% de los casos cuando se utiliza la base de datos de training. Claramente los resultados de la base de datos de testing son los más importantes. Como se hace tradicionalmente este tipo de análisis, se utiliza la base de datos de training solo para el entrenamiento de la red neuronal y después el testeo con los datos de test. Con lo cual el nivel más razonable de generalizar es el 71%. No el 86%. Los datos, desde un punto de vista computacional, el análisis fue razonable. Los cálculos llevaron solo unos minutos de análisis computacional, que esto puede ser problemas dependiendo de la técnica que se utiliza. La idea es encontrar, como conclusión, encontrar biomarcadores que sean de fácil y rápido uso y que le pueda indicar la presencia o no de Creutzfeldt-Jakob de una manera objetiva, y si el biomarcador sale positivo hay que aplicarle al paciente que hay que hacer otros 3 y otros diagnósticos para confirmarlo, porque hay un 70% de precisión, un 71%, pero evidentemente no es el 100%. Y esto puede ayudar de una manera objetiva también en casos en los cuales no se esté claro si es el Creutzfeldt-Jakob o otras enfermedades similares. Y con esto acabo mi presentación. Muchas gracias por su tiempo. Hola, mi nombre es Ángel Aguilera y el protocolo que aquí os presento forma parte de mi tesis doctoral. Ante la alta prevalencia de los trastornos emocionales que sobrecargan las listas de espera de salud mental
y que en su mayoría acaban por ser tratados en atención primaria con psicofármacos, cronificando por tanto la enfermedad y aumentando los costes, se hace necesaria la implementación de tratamiento psicológico en este nivel asistencial. En nuestro país, los ensayos SICAP y SIBRIEF, siguiendo el precedente sentado por el proyecto IAPT británico, investigaron la eficacia de un tratamiento transdiagnóstico breve que permitiera agrupar diferentes patologías emocionales en una misma terapia grupal, reduciendo por tanto los costes. Por supuesto, la terapia grupal no es para todo el mundo, por lo que el ensayo SIBRIEF incluyó también una opción individual. Ambos proyectos obtuvieron un éxito similar al IAPT. Ahora, este protocolo pretende estudiar la viabilidad coste-beneficio de implementar en atención primaria ese mismo tratamiento cognitivo-conductual tras diagnóstico breve. Para ello, como podéis ver en el esquema, se ha diseñado un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y cegado en los momentos de evaluación. Los potenciales participantes, adultos de entre 18 y 65 años, con indicios de algún trastorno depresivo, ansioso o somatomorfo, leve o moderado, y siempre que la persona no posea un historial significativo de intentos de suicidio, discapacidad intelectual o legal, problemas con el idioma o esté participando en otro ensayo o recibiendo terapia privada, serán reclutados en 3 centros de atención primaria distintos de la provincia. Tras firmar el consentimiento informado, serán evaluados con los instrumentos que podéis ver en la tabla. Los trastornos emocionales se evaluarán mediante las subescalas del PHQ y la SCID-1 y la CIDI se utilizarán para confirmar los casos graves. La discapacidad funcional se medirá mediante la escala de Sheehan y la calidad de vida general mediante la versión abreviada del HUCUL. Además, se medirán diversos factores transdiagnósticos como la rumiación a través de la subescala de melancolía de la RRS, la preocupación patológica con la versión abreviada del PSWQ, diversos sesgos cognitivos a través de la subescala de pánico del IACTA y el cuestionario CDTE, ambos instrumentos desarrollados en el contexto del proyecto SICAP, la regulación emocional mediante la versión abreviada del CRQ y la metacognición mediante la subescala de pensamientos negativos del MCQ. Finalmente, la calidad de vida relacionada con la salud autopercibida se evaluará mediante la escala Eurocool y se recogerán diversos datos sociodemográficos a través de un cuestionario propio y datos del uso de servicios sanitarios y medicamentos a través de los historiales médicos, previo consentimiento del paciente, por supuesto. Como podéis ver, salvo las entrevistas clínicas estructuradas SCID-1 y CIDI, el resto son instrumentos breves para su uso en el contexto de atención primaria. Una vez se confirme el trastorno emocional y que éste no sea grave y que no existe cualquier otro trastorno mental grave o discapacidad funcional severa, se distribuirá aleatoriamente a los participantes en un grupo de terapia grupal, en uno de terapia individual o en uno de tratamiento habitual. Después de 3 o 4 meses en los que las personas de los grupos transdiagnósticos son tratadas mediante psicoeducación, técnicas de relajación, reestructuración cognitiva y técnicas conductuales, se las vuelve a evaluar, así como a los 6 y 12 meses. Los análisis de eficacia serán realizados por protocolo y por intención de tratar mediante modelos lineales mixtos. Los costes se calcularán sumando los directos, tales como el uso de medicamentos y servicios sanitarios, y los indirectos, principalmente derivados de las bajas laborales. Con estos datos se calcularán, por un lado, las ratios incrementales de coste-efectividad y, por otro, las de coste-utilidad, que incluyen una perspectiva más social en contraposición a la clínica, pues se utilizan los años de vida ajustados por calidad que son autoinformados por el propio sujeto. Además, se utilizará el método de remuestreo denominado bootstrapping para conseguir ratios más precisas y se realizará un análisis de la sensibilidad de los resultados obtenidos. Si los resultados de este ensayo fueran positivos, quizás se podría implementar un sistema escalonado con esta terapia psicológica como primer escalón para los trastornos leves y moderados y derivar los casos más graves o persistentes a atención especializada con terapias más específicas e incluyendo psicofármacos. No obstante, anticipamos algunas limitaciones en el ensayo relacionadas principalmente con la adherencia de los participantes, especialmente con la muerte experimental en los seguimientos, la adherencia al protocolo de los psicólogos y médicos de familia, puesto que son profesionales integrados en el sistema sanitario y poseen por tanto una alta carga asistencial, y la naturaleza autoinformada de las pruebas psicométricas. Hasta aquí la explicación de este ensayo que se está llevando a cabo gracias a una ayuda de la Agencia Estatal de Investigación. Recordad que si tenéis alguna pregunta podéis escribirme al correo reivindicado. Muchas gracias por vuestra atención.